La historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Y el mundo sigue andando y nuestra historia, por supuesto, también enriquecida. Hoy en este segmento de la historia de Corrientes, con la historia del Teatro Juan de Vera, nuestro teatro, pero que tiene su origen cuando Juan Pujol da el primer empujón cultural, provocando la construcción del primer Teatro Vera, que lo inaugura un 9 de julio de 1862, su sucesor en el gobierno, el presbítero José María Rolón, un 9 de julio de 1862, cuando estábamos en la convulsión política entre la Confederación y la secesión que provocó la provincia de Buenos Aires. Cepeda ya había sucedido, Pavón se aproximaba, eran tiempos tempestuosos de la política argentina en la que Corrientes tenía un protagonismo fundamental, en la que también paralelamente se decidían estos faros enormes de la cultura de Corrientes y de toda la región. El Teatro Vera de Corrientes, su historia, sus escenarios, sus artistas, su mundo, su música, su danza, su cine y las tantas manifestaciones culturales que nos enorgullecen a través de la historia. En medio de un país convulsionado por el enfrentamiento entre la confederación que presidía Urquiza y el gobierno de Buenos Aires que ejercía Valentín Alsina, la vida cultural de los pueblos continuaba, y en Corrientes el progresista gobernador Juan Pujol encaraba uno de los centros culturales que mayor prestigio tendría en el Río de la Plata por mucho tiempo. En el mes de marzo de 1859, cuando restaba menos de un año para concluir el gobierno de Pujol,
el entusiasta gobernante contrataba al señor José Fontenau y al agrimensor Manuel Villar para encarar los primeros trabajos. Se eligió primeramente un terreno ubicado frente a la plaza principal, al lado de lo que hoy es el Colegio Sarmiento, pero finalmente se decidió su edificación en el mismo terreno que medio siglo más tarde se levantaría definitivamente el Teatro Vera. En 3 oportunidades, simbólicamente, se han abierto las puertas del Teatro Vera, no estas precisamente. En 1853 daba nuestra Constitución Nacional, organizado el país, la Confederación, teníamos la secesión con Buenos Aires, el gobernador Pujol ya comandaba los destinos de Corrientes, se reelige en 1856, después hay otra reelección por las circunstancias que se iban adecuando nuestra Constitución provincial a la sancionada en 1853, y él impulsa, el gobernador Pujol, la creación del primer teatro al que le llama Juan de Vera, que es esta fisonomía que ustedes pueden observar. Pero inaugura su sucesor, decíamos, el presbítero José María Rolón. Pero en aquella oportunidad Pujol pone en venta, a través de una ley que promulga el 11 de febrero de 1859, pone en venta los terrenos públicos aledaños a esto, con la intención de que la ganancia, que estos recursos serían volcados a la construcción de este coliseo que nosotros podemos apreciar, que se inaugura el 9 de julio en plena convulsión política. Inclusive estaba ya presto a ser destituido por una revolución liberal que se produce en septiembre, noviembre, después de la batalla de Pavón, en que impone ya Mitre su criterio de presidente de hecho nacional, pero ese 9 de julio se inaugura el primer Teatro Vera en estas circunstancias y con este marco artístico. Un diario del 16 de junio de ese año 1860 pondera los trabajos del teatro que realizan el señor Fontenau y el arquitecto Incola. José Fontenau llegó a Corrientes 1830 y algo, es el primer hombre de la cultura de Corrientes, un francés, y esta Corrientes qué especial, ¿no? Porque tuvimos el Matías Pipet, el autor de la gráfica de la estampilla, estuvimos en Pablo Emilio Coni, el otro francés que llega con sus imprentas espectaculares ya en la época de Juan Pujol, los franceses, y bueno, ni hablemos del notable Amado Bonpland. O sea que realmente lo que era el mundo en aquellos tiempos, y Corrientes estaba tan cerquita de ese universo pleno, ¿no? La sociedad de Corrientes esperaba ansiosa la culminación de la obra. Es que eran importantes las figuras internacionales de distintas ramas del arte que pasaban por nuestro puerto con destino final Asunción, y como la ciudad de Corrientes no contaba con un coliseo que pudiera ofrecer un escenario concordante con el nivel artístico que visitaba la región, era de lamentar realmente las veladas que se perdían nuestros muchos amantes del teatro, la música y la danza. ¿Vos sabés lo que ocurre hoy en este teatro? No, yo te hablo del 9 de julio de 1861. Era gobernador de Corrientes el presbítero José María Rolón, y se inauguraba no este teatro en estas condiciones, pero sí el primer teatro de Corrientes. Ahora, no es lo que vos buscás hoy seguramente en cartelera. Borrascas del Corazón se ponía en escena, de Tomás Rodríguez Rubí. Así nace hace 150 años esta belleza que hoy te da la oportunidad, además con ese polirrúbrico quehacer artístico que tiene, de mostrar muchas variedades de la cultura, entre las que vos venís a buscar hoy, que seguramente no es Borrascas del Corazón, pero tendrá algo que ver con el corazón y con las emociones de una juventud, como fue hace 150 años, que sigue latiendo en estos términos. Así era la inauguración de
el Teatro Vera, el primero de aquello que podemos advertir así, en estos términos edilicios, era el Teatro Vera de 1861. Y los aledaños del teatro, estas fisonomías que podemos apreciar, las Corrientes de aquel entonces. Cuando tenía en carpeta el gobernador Pujol la idea de construir, seguramente inspirado en lo que sucedía en Buenos Aires, 1857, y el Teatro Colón de Buenos Aires abría sus puertas ahí en la esquina de Reconquista y Rivadavia. Esto es frente a Plaza de Mayo, no en su emplazamiento actual, por supuesto. 1857, donde hoy es la Casa Central del Banco de la Nación Argentina, haciendo cruz con la Casa Rosada, ahí abría sus puertas el primer Teatro Colón de Buenos Aires. El correlato, la idea. Nuestro gobernador Juan Pujol pensando también en un coliseo que sea el escenario mayor de toda la región del nordeste argentino. A borrascas del corazón siguió una secuencia interesante esa noche del 9 de julio de 1861. En el programa figuraba una pequeña pieza musical llamada Una Casa Constitucional, ambas representadas por la Sociedad de Artistas Dramáticos Españoles. Y se producían tantas cosas en el país. El 17 de septiembre, ahí nomás, la batalla de Pavón. Otra vez Urquiza y Mitre frente a frente, y esta vez es el porteño el que se alza con la victoria. Renuncia el presidente Derqui, por supuesto, desaparece el gobierno nacional, revolución liberal en Corrientes, renuncia el gobernador Rolón y asume José Pampín. Mitre, virtual presidente de los argentinos, pero lo importante que era que la vida cultural de los pueblos seguía y seguía avanzando, y esta era la corriente cultural que nosotros ganábamos en todos los campos de acción. Y al gobernador José María Rolón, que inauguró el primer Teatro Vera, aquel 9 de julio de 1861, las turbulencias políticas de entonces, recordemos, queda José Pampín, presidente de la legislatura a cargo del gobierno provincial, y es el que va a disfrutar de uno de los primeros espectáculos ya en condición de primer mandatario provincial. Es que por entonces se daba de que en la Asunción, la madre de ciudades aquellas, habían teatros importantes. Carlos López era ya el presidente dictador de entonces, y se daban eventos internacionales interesantes, artistas que pasaban por nuestro puerto, descendían, pernoctaban, pero no había el teatro en condiciones de receptar los números y las bellezas artísticas que sí la Asunción del Paraguay lo podía hacer. De ahí que nace la idea fundamentalmente, ya en Pujol, primariamente en el gobernador Pujol, y luego, bueno, que lo inaugura José María Rolón, y es José Pampín, el gobernador que disfruta, por ejemplo, en esta nuestra ciudad, de Prima Donna Madame de Perrini, cantando arias de Gaetano Donizetti. Un espectáculo realmente aclamado por Corrientes, que tuvo que repetirse durante varias noches. Son esas emociones culturales incipientes en nuestro Coliseo, pero que quedaron grabadas para siempre. Transcurre el tiempo, ¿no? Qué maravilla.
...25 de mayo... y el gobernador Juan Ramón Vidal, que vive acá enfrente, esta es su casa, ya está smoking, vestido, galera, seguramente, y el protocolo de su gabinete, invitados muy especiales también de la ciudad de Buenos Aires, de Paraná y Santa Fe, que han llegado para la inauguración de lo que será definitivamente el Coliseo de la Cultura de la región del Nordeste argentino, Aida, de Giuseppe Verdi, una fantástica puesta en escena para comenzar a vivir esta hermosura de la cultura de Corrientes, del país y del mundo, que es el Teatro Vera. Una vida enorme y apasionante, don Amleto Viola, que nace en Bolonia, Italia, allá un 17 de septiembre de 1895, en el hogar de los esposos Antonio Viola y Enriqueta Secchi. De muy pequeño, Amleto se trasladó a la tradicional ciudad de Milán, donde inició sus estudios de música. Nada más y nada menos que en el Real Conservatorio de Giuseppe Verdi. Se constituyó Amleto tempranamente en un destacado concertista del conservatorio. Empezó a mostrar rasgos de rebeldía y rompiendo reglas casi inquebrantables de la academia, salió de gira por Inglaterra y Escocia. Así fue reconocido en toda Europa y en Milán era uno de los ciudadanos más respetados. El 28 de marzo de 1912 se enferma el director de la Sinfónica y lo debe reemplazar. Maniobras de otoño fue la obra que dirigió y recibió una ovación consagratoria. En el vapor Ravenna se embarca desde Génova de gira por América. Recala en el puerto de Buenos Aires y viaja en los barcos de la empresa Dodero, actuando a bordo y en escalas. Llega así a Asunción y de regreso al bajar en Corrientes, actúa en el Teatro Vera, en esta maravilla de Teatro Vera, y le ofrecen un importante contrato para que dirija la incipiente orquesta sinfónica, con la que comienza a actuar en el mes de julio de 1913, o sea, a los 2 meses de inaugurarse el imponente Coliseo Correntino. Tiene mucho que ver el número 8, 1858, Juan Pujol ya en su tercer mandato constitucional, que impulsa la idea de hacer un templo de la cultura en Corrientes que requería y exigían las circunstancias, ¿no?
Y digo lo de los años 8, esta es la tercera vez que subo. 1968 íbamos a Cosquín, Los Corrochiré, en este escenario junto con Ramonita Galarza. 1988, 20 años después, la cantata histórica de Corrientes me dio el gusto de presentarla, aquella obra integral de la historia en los 400 años de Corrientes. Desde el punto de vista artístico, porque tiene que ver con contar en los segmentos de la historia de Corrientes la vida de esta maravilla que se le ocurrió a Yaité, a los correntinos. Hoy afortunadamente la conservamos en plenitud. La historia del Teatro Vera. Mucho tiene que ver también con el Teatro Vera el arquitecto José Ramírez, a quien recurrimos por testimonios de estas características. Mi carácter de director general hace ya que estoy en esta función 31 años, en 1977, en plena época de los gobiernos militares. Me llamaron por segunda vez porque yo había ganado un concurso para ser escenógrafo y vestuarista de la Comedia Correntina en 1972. Le debo esto a Marcelo Fernández, un visionario que trabajó mucho por este teatro. Este teatro no tiene el boato que tenía ahora, pero alguna vez tuvo, en 1913, era todo de púrpura y oro. Y con el tiempo, como dicen ahí, épocas de luces y sombras, dice Norberto Lichinsky, realmente estaba en plena decadencia. 2 años después, el gobierno había entendido que era imprescindible que se restaurara este templo del arte. Porque el teatro fue realmente creado por visionarios allá en 1913, en la época de Dodero, que fue concesionario, pero que realmente fue concebido para grandes espectáculos. No era una sala común de teatro solamente, como decíamos nosotros, de teatritos. Fue un teatro concebido para la ópera, para la gran ópera, para el ballet, para los grandes conciertos sinfónicos corales, para los grandes espectáculos de la tragedia, del teatro de prosa, para la gran comedia, para la farsa, para todo el espectro de las artes escénicas del teatro. Bueno, la presencia de Plesenskaya, un 9 de julio de 1977, hizo que todo el país pusiera los ojos en Corrientes, porque esta gran bailarina rusa venía con un andamiaje de propaganda increíble. Tantas cosas podríamos contar acá a partir de esa época. Noches inolvidables con el ballet de Kiev, con el ballet del Cáucaso, con el ballet del Senegal. Por primera vez los correntinos veían a los habitantes de África casi semidesnudos. Y era un espectáculo increíble casi salvaje, rústico, pero que seguíamos siendo tapa en todo el país por los espectáculos que se venían llevando en Corrientes. En el 77 hasta el 82, en que se reinaugura esta sala, digamos, con un gran boato, porque el gobierno había vendido uno de los cines que teníamos nosotros en Corrientes, que era el Cine Corrientes, y con ese dinero, que fue $1 millón, se pudo equipar la sala y, sobre todo en la parte de luminotecnia, la parte acústica no necesitaba, porque realmente este teatro tiene una acústica que ha sido ponderada por los maestros grandes como Robert Shaw del Lake City de Utah, o los maestros preparadores de los niños cantores de Viena, que también han actuado en esta sala.
este plantel todavía vigente, fuimos soñando y gestando producciones que de alguna manera se fueron posicionando a nivel país, como fue el ciclo de danza libre, que en épocas siguientes pasó a convertirse en Fiesta Nacional de la Danza y convirtió a Corrientes en la vidriera de la danza del país. Todos los elencos de alguna u otra manera querían participar de este encuentro. Nunca fue un concurso, sino fue una muestra, y era justamente el muestrario de los avances de la danza en el país. Asimismo, producciones independientes de elencos y compañías locales que se le brindaba el espacio para poder mostrar su arte, ¿no? Se vio un guapo del 900, se vio de la época de las grandes tragedias como Antígona. También en los años 57 no tenemos que olvidar de que fue una época gloriosa, aunque ya este teatro arquitectónicamente ya estaba en decadencia. Pero lo que hicimos nosotros fue tratar de convocar a todos los artistas de la región y comenzar a hacer nuestras propias producciones. Como también tuvimos un equipo de danza clásica que pudo montar Copelia completo acá con una directora que después fue subsecretaria, pero que dirigió toda esa obra, los 3 actos en la fosa de la orquesta, escenas o obras casi completas del Ballet Universal, como la Sylphide de Chopin, La Bella Durmiente solamente en el último acto, Las Bodas de Aurora, en fin. Cosas que nosotros añoramos, pero que estamos dispuestos a reflotar. Y el artista José Ramírez, al contemplar ese cielo que es la cúpula como expresión de lo más alto del teatro y que está en contacto con la constelación universal. Es como que en ella, además de la belleza pictórica, traducís el espíritu del teatro. Y de Corrientes sobre todo. Y de Corrientes. La idea era
rendir un homenaje a todos los trabajadores teatreros o que han pasado por las artes escénicas y de la música en Corrientes, y que son la gente que actualmente los recuerda. Así que muchos de nuestros conciudadanos, cuando vienen al Teatro Vera, dicen, me alegra que digan, ya está Ramonita, ya está Romero Maciel, allí está Pocho Ross, allí está Isaac Odigol, allí está, qué sé yo, La Cellerza, ahí está Maquelita, ahí está Godofredo San Martín, porque también está representado, porque él, además de estudiante de ballet clásico, a él le gustaban mucho las danzas españolas. Si me permiten, voy a dejar. Te llevamos en el coche, muchacho. Muchas gracias, pero estoy solo a 2 cuadras y prefiero caminar. Como quieras. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Y nace el cine nacional, ¿no? La blancura de las pantallas que atraían desde el celuloide, y se exhibe El fusilamiento de Dorrego, la primer película nacional. ¡Alto! ¡Alto! ¡Mierda! Dese vuelta. ¡Descanso! ¡Pelotón! ¡Firmes! ¡Izquierda, izquierda! Descansen. ¡Presenten armas! ¡Armas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! Y que también llega a las salas del Teatro Vera en su segunda edición, en su segundo edificio. También es parte de los espectáculos que se promovía en el Teatro Vera, la exhibición de películas con números artísticos en los intervalos de esa época, en la que también el público seguía con suma atención. Las grandes figuras del cine nacional y del teatro vinieron a Corrientes y dieron acá, estuvieron presencia, qué sé yo, desde Alfredo Alcón, Perla Santalla. Gloria a todos esos pioneros que trabajaron para la gloria de este teatro. Mi abuela contaba de que en su época, estoy hablando hacia los años 20, 30, estaba decorada con motivos de caballos, me contaba, ángeles que volaban,
el carro de Apolo. Yo creo que no eran ángeles, sino que estaba representado Apolo y las 9 musas con el carro del sol sobre la bahía de Nápoles, una composición de Guido Reni del siglo XVI. Pareciera que las filtraciones que por la falta de conservación del teatro en la cubierta de la chapa del techo, entró en el tambor, por el tambor entró en el cielo raso curvado que soporta la cúpula móvil, porque a veces no ajustaba bien. Con el tiempo, como la pintura no estaba pintado como un fresco sobre la superficie revocada, sino que era una tela pintada como se hacía antiguamente, y se la aplicaba sobre el cielo raso, cuando se humedeció se fue manchando y se despegó, como sucede incluso en los empapelados de las casas que no tienen mucha conservación. Si uno no ataca a tiempo la humedad, se destruye. Yo ya estoy, mamá. Acaba tú, que ya me cansas. Y tú, córrete un poco. Parece que fuese tuyo solamente el espejo. Espera, no me fastidies. Oh. Niña, por favor. Vamos, mujer, que llegaremos tarde. Hacia la época en que yo nací, en 1937, ya no existían. Eso estoy seguro porque yo le pregunté a gente que vivieron en esa época en el Teatro Vera. Entre ellos, un señor de apellido Rivas, que hacía muchos años, cuando yo ingreso en el año 71, vivía con su familia porque era el mayordomo o el que estaba encargado de abrir, cerrar el teatro. Vivía con su esposa y sus hijos en unas cuantas habitaciones que tenía el Teatro Vera, y que, bueno, ahora ya no hay nadie que viva acá en este edificio, pero hubo una época en que estaba poblado de familias. La acústica famosa que distinguió a nuestro teatro. Originariamente estaba construido algo que complementaba eso. No. La cáscara arquitectónica ya y toda la técnica que utilizaban los italianos, la calidad del material empleado, que era absorbente en parte y en parte reflectante, además de toda la decoración de los estucos, que son todas esas guirnaldas que tienen máscara y tienen instrumentos musicales italianos y de toda la música universal, hacen que las numerosas, los accidentes, digamos, con que están representadas las texturas de todos los muros salientes de los balcones, más la tapicería artística, más la madera de la platea, más el formato interior del teatro, que es una semicúpula, una semisfera, quiero decir, o una esfera, sí. La semisfera está coronando como un cielo raso curvo que soporta el tambor, y después la cúpula que se mueve, y nosotros podemos dar, aún abriendo la cúpula, descorriéndola y viendo el cielo al aire libre en las noches en que no teníamos todavía aire acondicionado. Ahora ya no es necesario abrir tanto, sino para mostrar a la gente esa rareza arquitectónica que no todos los teatros del mundo tienen, ¿no? No pierde un ápice de la acústica. La acústica no tenía nada especial. Yo te puedo asegurar que es un cuento, eso de que habían cámaras de agua debajo de la platea o debajo del escenario. Todo eso es mentira. Habían sí 2 bateas muy grandes, como 2 piletones de agua. Así que los sótanos de agua no existieron. No es eso. Debajo del escenario estaban 2 bateas de agua, como nos estaba diciendo, ¿no?, cuando nos interrumpió. Una era de agua dulce y otra de agua salada. ¿Qué pasa? El agua salada tiene una densidad diferente al agua común, al agua dulce, al agua que tomamos nosotros, el agua incolora, inodora e insípida. Había una tramoya
que el teatro tenía maravillas en otra época, de las tramoyas que hacían los italianos, una especie de rueda, como la rueda de un molino que tenía distintos contactos eléctricos. Cuando en la época no era posible bajar y subir la intensidad de la luz, hacerlo más fuerte la luz o ir apagando suavemente hasta llegar a la oscuridad que se necesitaba, porque no se habían creado los reóstatos como tenemos ahora. Ahora todo es eléctrico y todo, computadoras de primer nivel bajan y suben la luz de acuerdo a la intensidad que uno quiere en una tabla que ya está allí. Incluso nosotros programamos todo un ballet. Cuando la bailarina levanta la pierna así, se prende una luz, se ilumina más la primera bailarina, o al coro se lo ve en otro color. Todas esas maravillas no existían en la época. ¿Y el agua qué lograba? El agua lo que hacía era que cuando giraba la rueda, a veces iba pasando de la densidad de agua normal a la del agua salada. Por el giro hacía que las luces parecieran que se apagaban como la luz de gas. Ese es todo el secreto. No hay fantasma, mentira. Todo el mundo habla de los fantasmas del teatro, que alguno vio una mujer que llevaba una vela en la mano. Mentira. Yo trabajé durante años en el escenario del Vera cuando era vocacional, pintando escenografías, y trabajábamos sin cesar cuando terminaban las funciones después de las 2:30 y nos quedábamos hasta que entraba el personal a las 7 de la mañana. Nunca sentí un gato, nunca me molestó un silbido, nada. Y la gente acá que no quería trabajar después de las 12 de la noche porque decía que sentía silbido, que un demonio, todos esos disparates que la gente tiene dentro de su cerebro y que de alguna manera parece que quiere sacar afuera. No existen los fantasmas del teatro Vera. Desmiento categóricamente todos esos mitos de que acá cantó Gardel, de que acá trajeron en el hall, estaban los restos de Domingo Faustino Sarmiento. Todo eso son disparates que dijo la gente alguna vez. Yo escuché, por eso ni siquiera hago mención y traté de mistificar porque yo creo mucho en la ciencia. Entonces la gente tiene que ser racional, no querer adornar las cosas. Se habló de que debajo de la platea había todo un sistema de agua, qué sé yo, y que había... No. Y cuando se levantó toda la platea en 2004 para hacer el nuevo entablonado del teatro, y sobre todo se hizo por la Universidad de la UNE, vinieron expertos que dijeron, bueno, este es el tipo de madera que tenemos que conseguir, esto tenemos que hacer, este tratamiento para volver a recuperar la acústica, que no se pierda con un nuevo tipo de madera, porque las maderas con que se trabajaron en la época de 1907, 8, 9, hasta llegar al 13, el día de la inauguración, eran maderas que traían de Canadá, el pino, la pinotea de Canadá. Eso no se pudo conseguir ahora, pero se puso una buena madera del sur de la Argentina, como el Caldén y esas cosas, y se le hizo un tratamiento especial. No perdió por eso una milésima de la acústica que tenía. Cuando vienen los grandes maestros, tipo los que tienen bien afinado el sentido auditivo, como Scott, me dice que cuando él tocaba, cuando él lo vio, o cuando en la época que tocó en los años 60 Markusinski y la época que actualmente nos acompaña, él no recuerda que haya ninguna disonancia, no perdió nunca, porque se ha tenido muchísimo cuidado, y yo soy muy exigente y a veces soy muy pesado para exigir la excelencia cuando hacemos algún trabajo en el Teatro Vera. Toda mi vida, desde los 6 años, yo correteaba de alguna manera por acá, siendo estudiante de danza siempre, y después cuando fui miembro de la Comedia Correntina seguí estando en el teatro, y después desde 1977 hasta la fecha sigo siendo director. Así que te quiero decir, todo lo que hacemos nosotros tratamos de que tenga la excelencia, a veces con mucho sacrificio, porque no siempre los presupuestos alcanzan para las cosas que quisiéramos hacer. Ahora sí, nuestro gobernador nos ha prometido que quiere que el Teatro Vera
recupere el esplendor de su sala. Qué notable las inspiraciones de gobierno de aquella época, ¿no? 1910, Figueroa Alcorta, presidente de los argentinos. 1913, ya Roque Sáenz Peña, en su gestión de gobierno presidencial. El centenario del país, otra Argentina. La Argentina que en 50 años, de 1853-60, siendo el 2% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica, pasó en 50 años de presidencias de Mitre, Sáenz Peña, Sarmiento, Roca, Avellaneda, a ser el 7º país exportador del mundo. Teníamos el 50% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica. Corrientes era la 3ª o 4ª provincia. El privilegio de los ríos nos acercaba enormemente al puerto de Buenos Aires, al Río de la Plata y por ende al mundo. La belle época de aquella corriente, edificios impactantes ya para la época, una Corrientes que avanzaba y un gobernador progresista, Juan Ramón Vidal. Lo acompañaba José Rafael Gómez, el liberal curuzucuateño, que también impulsaba estas grandes obras. Si bien no estuvo, ya por diferencias del pacto renunció Gómez en 1912, pero inaugura este templo maravilloso de la cultura un hombre como Juan Ramón Vidal, que simultáneamente impulsaba las grandes colonias, la colonia Valencia, acá en el Riachuelo, la colonia Garabí, la que es Pueblo Libertador hoy, Perugorría, en medio de la producción del surco y de la esperanza de la riqueza de una provincia y una nación, también emergían de sus ideas, de sus proyectos, estas cosas colosales, estos templos de la cultura como es el Teatro Vera. Y una cosa acertada de la época otorga en concesión a un privado, Carlos María Dodero, aquel hombre de los grandes emprendimientos, del pequeño tren económico, unas cuantas cosas más. Un hombre impulsor, tuvo 25 años la concesión de eso, y también esa confitería preciosa que está a la vera del Teatro Vera, donde se realizaban hasta bailes de carnaval y otras cosas más. Después están los más destacados bailarines que tuvo la Cicerza, que es la madre de la danza clásica en Corrientes y la que formó por generaciones todo el gusto por la coreografía, y que hizo posible el carnaval, y que hizo posible también, después de la presentación de María Preseca y en este teatro, de todo lo que sucedía acá en cuanto a la danza clásica. Está representada allí con una mujer madura, con traje de gala negro, abrazando a su gran alumna, Maquelita Rivero, en La muerte del cisne, que en la época en que ella era jovencita y bailaba, hacía temblar de emoción al público correntino. Mucha gente decía que cuando ella interpretaba esa obra, que fue creada para Ana Pavlova por Fokine, realmente le estremecía. Tal vez no habrá visto,
A veces uno no hace comparaciones con los grandes artistas rusos que hacen el montaje de esa obra, que es un solo que dura apenas 2 minutos y medio o 3. La emoción que evidentemente ponía Maquela Rivero en su danza conmovía realmente a la platea, y hasta ahora se le recuerda en La muerte del cisne, a pesar de que hizo muchísimas obras. Esto es el Teatro Vera, un templo de la cultura que amerita el reconocimiento de toda la sociedad de Corrientes y del país por ser este escenario y este maravilloso auditorium la síntesis sobre todo de lo que ha sido nuestra música local, los teatros vocacionales y los grandes artistas locales de Corrientes que han desfilado. Váyase un broche de oro en este 2008, ha sido el 24 de mayo en su velada de oro, el notable concertista de guitarra curuzucuateño Mateo Villalba con su grupo de cuerdas y la Orquesta Sinfónica del Teatro Vera en una noche magnífica e inolvidable, que es el mejor cierre de esta historia preciosa que nació allá, en 1861, cuando se inaugura, un 9 de julio, esta maravilla que es el Teatro Vera de Corrientes.